Y si vivo 100 años pienso en ti. Este día conversaremos con una persona muy distinguida. Es doctora en alta dirección. Tiene maestría en administración de organizaciones de salud. Licenciada en enfermería y obstetricia. Especialista en pediatría y cuidados intensivos. Elaboró en varias instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social, también la Secretaría de Salud y otras, sin preocuparnos en comentarlo, porque ella sola nos lo dirá. Es también actualmente asesora en varias instituciones y consultora a nivel nacional e internacional. Hasta ahí me voy a quedar, porque las preguntas van a hacer que ella nos narre cómo ha vivido a su manera. Ella es Juana Jiménez Sánchez. Seas bienvenida, Juanita, a esta entrevista que va a ser de tanta importancia para muchas personas que nos están escuchando, sobre todo a las mujeres. Tú te has dedicado mucho a alabar a la mujer, a estimular para que se estudie, para que trabaje, para que sea líder como lo eres tú. Pero sí me gustaría que nos platicaras en qué te inspiraste para ser lo que eres, Juanita. Gracias maestra Marinita. Así es como cariñosamente también me dirijo siempre a ella. Gracias por esta invitación y gracias por darnos a las mujeres, en este caso a través de mi persona, voz para poder compartir con la gente que nos esté viendo, con la gente que seguramente le interesará conocer cómo, pues desde el ámbito de la enfermería, y no voy a poder dejar de mencionar que ese es mi campo de desarrollo profesional, pero también personal, pero que básicamente también va ligado al género, a la mujer, porque si bien en sus inicios, y tú lo sabes muy bien, maestra, porque eres experta en historia de la enfermería, si bien nació con hombres, con los misioneros que cuidaban a las personas, finalmente la profesión de enfermería se fue formando e integrando por mujeres, que apenas hasta hace unos años ya empieza a ser pues una incorporación paulatina de los hombres. Pero si hablamos de la enfermería, pues es prácticamente muchísimos años 100% femenina, 100% ejercida por mujeres. Y de ahí pues que cuando queremos hablar de este desarrollo o de esta evolución que ha tenido la mujer, pues sí, podemos ligarla de manera muy importante a la enfermería. Desde luego que es importante que nos hables de tu carrera de enfermería, pero se nos interesaría también ver en qué otros ámbitos te has desarrollado y además qué huella has dejado a las mujeres en todo lo que tú has hecho en tu vida, tanto personal como profesional. Sí, muchas gracias. Sí, también me preguntabas en quién me había inspirado. Pues obviamente en otra mujer o en otras mujeres. Mujeres como tú, mujeres como la maestra Graciela Arroyo de Cordero y otras mujeres que fueron parte de mi vida. Mi madre, por supuesto, que aún siendo una mujer que no tuvo oportunidad de incursionar a una vida
pues ni siquiera del trabajo, porque siempre su vida estuvo ligada al papel de la mujer, que en su momento le tocó vivir, pero que sin duda una mujer también muy visionaria, muy ambiciosa, que nunca se conformó con decir, pues somos de un rancho, porque eran de un rancho de Michoacán, y decir, aquí nos quedamos, mis hijos y yo, aquí vamos a hacer nuestra vida. Ella siempre también pensando en nosotros, en sus hijos, que fuimos 12, y que 5 fuimos mujeres, 5 hombres, mucha equidad de género, ahí ella desde entonces lo marcó, pero sí muy interesada en darnos a nosotros, a nosotras, sus hijas, esa oportunidad. Entonces sí, son mis inspiradoras. Ya en el plano, ese es en el plano, dijéramos, personal, porque sí, la tuve como figura, tías también, que aún siendo de origen campesino, pues eran gente luchona, gente que nunca se conformó con decir, pues este es el destino. Entonces, fueron ellas, fueron después ya en mi vida profesional, gente, como ya lo decía, muy importante, gente destacada en la enfermería, y que bueno, pues nos hicieron seguramente a muchas mujeres identificar que tenemos un potencial que a veces es no bien visto o no bien valorado por una sociedad que pues estaba en ese momento, en esa posición, ¿no? De decir, a ver, las mujeres en su casa, las mujeres a casarse, a tener hijos, y hasta ahí. Ese era el destino. Y pues afortunadamente con esos ejemplos y con pues lo que la vida misma nos va enfrentando, a decir, a rebelarnos. Yo me considero una persona que me rebelé en ese momento a ese destino, a decir que solamente podíamos acceder a ciertos niveles, a ciertos puestos, a ciertos espacios, y a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me limitan a mí que yo creo, y además lo puedo demostrar, que puedo hacer muchísimo más? Porque no está relacionado con mi profesión, está relacionado con mi forma de ver que puedo aportar mucho en el espacio en el que esté. Entonces, ¿por qué empecé? Bueno, en la enfermería pues fue el desarrollo académico, a buscar esa superación. Y en ella pues crecí profesionalmente. Cuando veo también otra oportunidad, o la vi desde siempre, porque siempre he pensado que no podemos nada más quedarnos en una sola esfera, que el mundo es grande y que tenemos todas las posibilidades de abarcar. Entonces, sí, incursioné en un momento que ya dije, ya vimos esta parte, ya la experimentamos, ya vimos hasta dónde podemos llegar, pero tenemos otras opciones. Y la parte política fue otra de mis aspiraciones, que me permitieron pues ver qué tanto podíamos ir más allá, como mujeres y como profesionistas. Yo creo que es tan importante lo que nos estás diciendo en cuanto al destacamiento que debemos de tener como mujeres. Platícame cómo te inspiraste para que en la Secretaría y en la explanada de la Secretaría de Salud estuvieran mujeres. Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste? Sí, maestra. Mira, ¿qué pasó? Volvemos a la parte profesional. Ni modo, necesariamente tenemos que ubicarnos en esa posición, porque enfermería, ya lo decía yo, principalmente mujeres. Medicina, hasta hace poco tiempo también, principalmente hombres. Entonces siempre se reproducía ese esquema de género del hombre, el que manda, la mujer, la que obedece. Y bueno, pues eso, pues llegamos generaciones en las que dijimos, pero eso no es cierto, ¿pero por qué? Y empezamos a ver
que tenía que haber equidad, tenía que haber igualdad en muchos sentidos y equidad en otros. Y cuando sí, desafortunadamente sufrimos la pérdida de una de nuestras grandes líderes, tú la conociste, tú fuiste su amiga, su maestra, creo que también en algún momento. Fue compañera mía. Compañeras. De licenciatura. Ella pues falleció. Pensamos, a ver, hay una explanada de los médicos, porque así se llama, de los médicos ilustres, porque efectivamente la gran mayoría de los que están ahí son hombres, por lo que decíamos, pues la mayoría eran también hombres. Creo que en ese momento había solo una mujer, la primera médica mexicana, sí, ¿verdad? Y era su mérito, digo, no menosprecio más, pero su mérito principal es haber sido la primera mujer médica en México, y cuyo título se lo entregó el presidente Porfirio Díaz, porque había una gran oposición de la parte médica masculina, de que como una mujer iba a ser médica. Entonces, bueno, esa es una historia que habla también de las mujeres en esa lucha por conseguir un espacio. Entonces, efectivamente, cuando hubo esa situación de la maestra, dijimos, ¿por qué no una explanada de las enfermeras ilustres? Y bueno, obviamente pues era algo así como, ¿qué les pasa, no? Primero, pues son enfermeras, o sea, no tienen el estatus académico, el estatus profesional, según ellos. Claro que lo teníamos y desde hacía mucho tiempo. Y luego son mujeres, digo, a lo mejor no lo dijeron, pero lo pensaron. Sí. Son mujeres, como una explanada de las enfermeras ilustres. Pues vamos a jugarla, vamos a unir fuerza, y creo que eso ha sido y fue en el tiempo en el que yo tuve la oportunidad de estar a cargo de la dirección de enfermería, que tuvimos esa suma de intereses y conjunción de voluntades, y dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hacerlo. Y entonces pues a elaborar todo un proceso ahí jurídico que permitiera que fuera a través de un decreto. O sea, no es así de una decisión personal. Tuvo que haber todo un proceso político, jurídico, para que esto fuera por decreto, para que no fuera una cuestión de gusto, de que ahorita está tal personaje como secretario de salud y pues él lo ve bien, y llegue otro y diga, pues no, a mí no me parece. Entonces, por decreto está la explanada de las enfermeras ilustres, y a partir de ahí, pues a que en esos espacios se reconozca toda esa trayectoria de mujeres enfermeras que fueron así también visionarias, muy, muy fuera a lo mejor también de su época, para luchar por la defensa de los derechos de mujeres profesionistas. ¿Y quiénes son ellas, las que están? Las que están. Uh-huh. Bueno, inició con la maestra Graciela Arroyo de Cordero. Uh-huh. Está el busto también de Sor María Suárez Vázquez. Ella, que era la directora de cardiología. Ella fue la directora de cardiología y presidenta en su momento de la Federación de Mujeres de Enfermeras Religiosas. Entonces, pues sí tenía también un estatus importante, y además, pues defensora igual, desde su posición como enfermera del puesto que debería de ocuparse. Y sí, marcó también un momento en la historia al constituirse en la primera directora en un instituto nacional, que eso, bueno, quien conozca la historia de los institutos sabrá que no es cosa menor. Está en su momento, ya había pasado, ya no fue prácticamente de nuestra época, pero sí es Sor María Cerizola, otra enfermera religiosa que en su momento fue también de esas mujeres
que fuera del contexto religioso y de profesión de la enfermería, promulgó mucho por la investigación, la educación de las enfermeras. Bueno, yo la conocí. ¿Sí? Sí, Yo no. sí. A Bueno, ver. tú eres muy joven al lado mío, pero yo la conocí y yo trabajé bastante con ellas en cardiología. Ujú. Así que realmente es algo que tú impulsaste cuando ocupaste el lugar de la maestra Arroyo de Cordero y que te quedaste como directora de enfermería a nivel nacional. Oye, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron, vas a ser la directora y coordinadora de la Comisión Permanente de Enfermería, en donde nos reuníamos, porque también a mí me tocaba estar en ese grupo que me invitaron? ¿Y cómo te sentiste? Qué orgullosa porque estabas muy joven cuando se te dio ese nombramiento. A ver, platícanos cómo te sentiste. No, bueno, pues muy emocionada, muy conmovida Sí. por esa gran distinción. Yo se los he dicho en muchas ocasiones. Hay un premio. Estos reconocimientos que son físicos a través de un busto, también se traducen en reconocimientos. Sí. Se instituyeron y tú fuiste la primera que recibió el premio Graciela Arroyo de Cordero, entregada por el presidente en turno, en donde se reconoce toda una trayectoria laboral, profesional, educativa, y que pues bueno, pues no es nada menor, al contrario, es un gran privilegio. Y bueno, imagínate, pues yo fui su alumna desde la formación básica y bueno, pues ella me conoció así, como su alumna, cuando estuvimos en la formación técnica. Después pues yo seguí mi carrera en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero seguíamos teniendo acercamientos de carácter profesional a través del colegio y de eventos académicos y todo. Cuando yo me jubilo del IMSS, pero bueno, yo ya formaba parte de ese grupo que ella conformó para poder construir un proyecto nacional para enfermería. Yo estaba en el IMSS y coincidió que yo me jubilaba. En ese momento éramos así como súper afortunadas, porque yo con 27 años de servicio, contando que entré a los 15 años, pues realmente me jubilé a los 43 años. Exactamente, entonces, por eso te digo. Muy joven. Estabas joven. Muy joven, Sí. Pero pues ya veníamos trabajando con ella y llegó el momento en el que se logró, a través de muchas gestiones que ella hizo, que pudiéramos tener un espacio jerárquico de decisión para enfermería a nivel de la Secretaría de Salud. Ella en ese momento ya era una persona jubilada, después de una trayectoria profesional institucional en algunos hospitales y todo, pero básicamente fue académica en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Ahí ella fue directora y logró muchas transformaciones. Dos veces directora, dos gestiones para dejar muy firme también la profesionalización, el inicio de un camino largo que todavía no se acaba para profesionalizar enfermería. Entonces, cuando ella llega a la Secretaría de Salud y a ella le proponen ser la directora, ella asume que su carrera también ya había concluido como en otra faceta y me propone, y yo le digo, no, maestra, ¿cómo cree? No, ese es un cargo sumamente muy, muy importante, de muy alta responsabilidad y pues yo lo veo como un privilegio, pero pues la verdad es una gran responsabilidad. Pero afortunadamente, cuando esto surge en el 2003, que se crea esa Dirección Nacional de Enfermería,
ella me acompaña, y digo me acompaña porque me guía todo ese tiempo hasta el 2005 que ella fallece, y me dice, tú lo puedes hacer, aquí estamos porque ella también siempre dijo, somos todos la comisión, y entonces pues te vamos a apoyar y vamos a hacer que tú en el momento necesario le sigas. Bueno, nosotros ya estábamos casi seguras que ella te iba a nombrar a ti porque era su mano derecha. Entonces aquí entre nos, realmente todas las que asistíamos siempre te echábamos porras. Entonces decíamos, no, pues la que se va a quedar es Juanita en lugar de la maestra, ¿no? Entonces, fíjate cuánta experiencia has tenido de ser líder. ¿Tú qué le aconsejarías a las jóvenes que están ahorita estudiando, no nada más enfermería, sino cualquier otra profesión, o cualquier, aunque no sea profesión, sino normal y corriente, una joven, ¿qué le aconsejarías? Porque pues tú también estás casada, tienes un buen esposo y eres una buena líder en ese hogar. ¿Qué le aconsejarías a las nuevas generaciones? Yo creo que lo más importante es creer en uno mismo, saber que podemos hacer todo lo que queramos, que los límites no los ponemos nosotras mismas. Como mujeres sí tenemos que hacer un doble esfuerzo o un triple esfuerzo, porque tenemos que asumir los roles, como ahorita lo decías, maestra, de si tenemos una actividad laboral, pues cumplir. Y la actividad laboral no solamente es profesional, bien dices, bueno, yo lo veo por ejemplo ahorita y desde hace muchos años con la gente que me apoya en la parte de los quehaceres domésticos, las trabajadoras domésticas, pues finalmente son gente que también deja de lado un rato su familia para dedicarse a una actividad laboral. Entonces, todas, en cualquier momento, profesionistas, no profesionistas, tú lo decías, quien se pone su puesto para vender, está finalmente asumiendo un rol de laboral. Entonces, primero creer que uno, aunque tradicionalmente se le ha adjudicado una responsabilidad más allá de lo laboral, la parte familiar de la casa y todo, sentir que uno puede, sí, y lo puede uno hacer, pero tampoco se trata de ser supermujer y de decir, sí, yo lo puedo con todo. Empezar a asumir y a convencer y a dialogar, no a pelear, no a dialogar desde la pareja y luego con los hijos y con la misma familia, a decir, a ver, cuando en un hogar somos 3 o 4 personas y tenemos que todos contribuir a la economía de esa familia, entonces la responsabilidad de la tarea de esa familia pues es de todos y no es que me ayudas. Yo muchas veces tuve yo lo tuve que hacer en mi casa. Yo te ayudo con esto. A ver, perdón, no me ayudas. Vamos, estamos todos contribuyendo y qué bueno que lo distribuyamos, padres, hijos. Entonces, creo que desde eso, ¿no? Desde que nosotros estemos conscientes de que lo que tenemos que hacer es reeducar, ni modo en algunos momentos, a esa parte de la familia que todavía pues piensa que los quehaceres de la casa y todo son solo de las mujeres. Me gustaría mucho que nos platicaras tu faceta como incursionar en la política. ¿Por qué lo quisiste hacer si tú siempre te dedicaste a la enfermería y a ser líder y ahora me resulta con que quieres ser diputada a nivel federal?
Bueno, creo que efectivamente hay un momento en el que uno también tiene que decidir hacia dónde más puede aspirar. Mi decisión de buscar una posición política, aunque dicen los que son conocedores que la política la hacemos todos, ¿no? Sí. Un puesto más bien, un Sí, puesto sí. de representación en un ámbito legislativo como es una diputación. La habíamos pensado, porque no era una idea solo personal, la habíamos venido pensando en muchas de las reuniones, sesiones que teníamos y que decíamos, hace falta una voz ahí en esos ámbitos, hace falta, y ahorita hablábamos de las trabajadoras del hogar. A mí me sorprendió muchísimo y lo celebro, y qué bueno, porque son mujeres que trabajan y trabajan mucho, que lograron a través de esa persistencia, insistencia de decir que tienen derechos o que deberían de tener derechos laborales. Se constituyeron primero en una asociación y luego fueron trabajando y lograron tener voz y representación en la Cámara. Y eso, ¿qué favoreció? Pues que hoy haya toda un capítulo para incorporado en la Ley Federal del Trabajo, en donde se incorporan esas condiciones que ya son por ley, de tener seguridad social, de tener un salario remunerado conforme al trabajo que están realizando, etc. Bueno, digo, ese es un ejemplo de lo que nosotros veíamos, a lo mejor no necesariamente ese, pero veíamos que a veces muchas de nuestras situaciones de tipo laboral las podíamos gestionar, sí, a través de la Comisión Permanente de Enfermería, pero se podían limitar a ciertos aspectos, son del carácter o decisión de el espacio del Poder Ejecutivo, porque es la Dirección de Enfermería. De decisiones, porque realmente la Secretaría es normativa. Ajá. Y la situación era de que tú pugnas y pugnarás por que la mujer tome las decisiones. Claro, pero está limitado, claro. ¿Cierto? Sí, hay una situación que impide que se puedan hacer muchas más cosas de las que uno quisiera. ¿Y por qué se impide? Porque no están jurídicamente sustentadas. Sí. Entonces, ¿cuál era la opción para que esto pudiera caminar por ese otro espacio? Pues una legislatura, buscar ese espacio en donde a través de iniciativas de ley pudiéramos incidir en cosas que desde la parte normativa no se podían hacer. Exactamente. Entonces fue eso un poco, y además asumir la responsabilidad, porque siempre estamos diciendo que queremos que las cosas cambien y que no estamos de acuerdo, pero te queda la pero voz, nos dicen pues participa. Exacto. No, sí, bueno, pues sí hay que participar, ¿quién? ¿No? Entonces, bueno, estuvo la oportunidad porque había un vínculo ahí de relaciones con un exsecretario de salud que milita en un partido y él, pues, como este partido, uno de sus estatutos es invitar a la participación ciudadana, me invitaron a que yo me incorporara en ese proceso a buscar esa candidatura, bueno, a la diputación, porque la candidatura pues ya estaba, ya era parte de lo que ellos dentro de su canal legal podían ofrecer. Yo lo acepté porque yo decía, pues sí, si siempre estamos diciendo que queremos tener voz en otros espacios, pues hay que buscarlos, hay que aprovecharlos, ¿no? Claro. ¿Y en qué condición? En mi condición de ciudadana. Yo no tuve que militar en ningún partido para poder
hacer que mi voz, que no era mi voz, sino una voz que procedía de muchos años de estar en esas sesiones, hablando y analizando y diciendo todo lo que quisiéramos que se pudiera hacer. Sí, no, y yo te vi hasta en la televisión cuando andabas haciendo la promoción de la candidatura y todo. Realmente es un ejemplo porque había un intento de esta amiga que también quería incursionar en la política, ahorita se me pasa el nombre, que ella de repente iba a la comisión, pero que no logró hacer lo que tú hiciste y llegar hasta donde tú llegaste. Entonces, qué importante, porque si alguien se atrevió como tú a hacerlo, que no fue, pero ojalá y sigas pugnando por ese camino y se logren tomar las decisiones de enfermería y que se cumplan, o de no nada más de enfermería, porque ya con ese puesto vas a abarcar más áreas más complicadas todavía, quizá que la enfermería. Sí, claro, ahí ya la posición era, sí, obviamente se defienden causas, claro, como están los diputados que en algún momento representan a los grupos de discapacitados, sí, a los grupos de la diversidad sexual. O sea, sí hay causas por las cuales uno puede también trabajar de manera directa. Mi causa pues era enfermería, pero no dejando atrás que la salud, porque también mucho de lo que nosotros siempre, a veces hasta decíamos, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es por la salud de todos. Realmente que nosotros pidamos porque nos den insumos, porque haya más personal, porque se mejoren condiciones de infraestructura, no era para estar en una comodidad laboral profesional, era para buscar que la gente a la cual nosotros le ofrecíamos servicios tuviera las mejores condiciones, porque nos encontrábamos frente a la situación de tener que atender, que cuidar a una persona, a un paciente, y que no tuviéramos los medicamentos, los insumos para poderle dar ese cuidado que nosotros sabíamos que era el que se merecía. Entonces era más allá de la causa de enfermería, nosotros lo sabíamos y la conocíamos. Y digo nosotros porque otra vez lo digo, detrás de lo que yo pudiera estar expresando estaba la experiencia, las vivencias de miles y miles de enfermeras, enfermeros, médicos, trabajadoras sociales, toda la gente que trabajamos en el ámbito de la salud y que día a día se enfrentan a las limitaciones que tienen el sistema de salud. Sí, la otra cosa es que ese interés porque la gente esté bien cuidada, que tenga protecciones, etcétera, etcétera, también luego nosotras lo hacemos, pero ¿quién lo hace con nosotras? Y eso también es algo digno de que se tome en cuenta, porque nosotros cuidamos toda la vida y ahora ¿quién nos va a cuidar a nosotros? Pero en realidad ya hay lugares en donde ojalá y se estén abriendo espacios para que estemos nosotros las enfermeras cuidadas como cuidamos nosotros a quien nos corresponda, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú estés con esa inquietud y que siempre te hemos admirado, porque además todavía hay otra admiración que tengo contigo, que ahora hasta escritora me has dado esa sorpresa, porque ya estás siendo coparticipación con otras compañeras. A ver, platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Que realmente ya están los libros, aparece tu nombre, y no solamente a nivel nacional, sino hasta internacional. Bueno, también esta situación la consideramos como parte
de nuestra responsabilidad, porque sí, hay que hacer, hay que transformar. Y luego, ¿dónde está? ¿Dónde está documentado? ¿Dónde queda esa historia, esa narrativa que nos permite dejar a las generaciones que nos van a suceder? ¿Dónde está todo ese trabajo? Precisamente, ¿Qué Juanita, hay? esta invitación que te estamos haciendo y esta entrevista, fíjate que eso va a quedar plasmado. Entonces se va a conocer a nivel nacional y ojalá hasta a nivel internacional cuál es tu interés de que esto trascienda. Claro. Eso es lo que tú estás haciendo. Claro, y una manera es escribir. Exacto. Escribir lo que creamos que sea de utilidad para que, pues, como bien dicen, la historia debe de tomarse lo mejor y no repetir los errores. Entonces, eso es lo que queremos y por eso invité a nivel nacional a todas, sí. Respondieron casi el 50%, para narrar la experiencia que se tuvo durante esa gestión y cómo pudimos sí contribuir, sí ser parte de una renovación de los servicios de salud a través de las funciones gerenciales de enfermería. Pero también invitaste a otras compañeras, ¿no? Porque el libro último, que tengo entendido que ahorita hay en promoción en varios lugares, porque ya te he visto que andas acá y que andas allá, y te toca, creo que este viernes, hacer una presentación muy interesante que no voy a poder asistir, pero que creo que eso es algo muy importante y parte de tu liderazgo. Entonces, cuéntanos qué es lo que vas a hacer. El libro se llama Crónicas de Liderazgo en Enfermería. 2000, 2016, 2018. Ahí hubo un poquito de desfase en las fechas. Mi gestión fue 2000-2016. ¿Pero de qué se trata? Precisamente de que ahí se narre de manera cronológica todo ese ejercicio de liderazgo que se vino haciendo a nivel federal y a nivel de las entidades federativas. Ese es. ¿Y es de cada una de las escritoras? Claro. Como te decía, maestra, yo invité a todas. En este momento son 14 entidades federativas las que participaron para narrar de manera personal, pero también profesional, cómo todo ese proyecto nacional que generamos y del cual tú fuiste también parte, un plan rector de enfermería, se fue traduciendo en proyectos que en cada entidad federativa los hicieron posibles. Entonces, no era que yo dijera nada más que todo esto se construyó a nivel nacional. Era importante que las personas que lo hicieron posible también lo dijeran y lo narraran y a través de ellos reconociéramos también su liderazgo y su gran aportación. Ay, Juanita, pues realmente quisiéramos que nos dieran un día completo para platicar detalladamente todo lo que has hecho. De verdad te agradezco mucho que hayas aceptado que esta entrevista y que le dejes una huella a tantas y tantas mujeres que nos están escuchando. Te agradezco muchísimo y ya sabes que eres una gran amiga y una gran líder en enfermería. Muchas gracias, agradecida soy yo y ojalá que sí, pues nuestra experiencia, y digo nuestra porque es de todas, de mucha gente, como personas, como mujeres, pues les inspire de alguna manera, les aliente a que, lo decías en un momento, ¿qué les dirías a las generaciones futuras? Que crean en ellas como mujeres y que defiendan nuestra inteligencia, nuestra potencialidad y que no nos dejemos vencer por estereotipos o por limitaciones que algunos quieren imponer. Muy bien, pues te agradecemos mucho que hayas estado en esta entrevista
y te felicito por todo lo que estás haciendo. Y muchas gracias por concedernos estos minutos que son tan valiosos para ti. Gracias, Juanita. A ti, maestra. Muchas gracias. Y si vivo 100 años, 100 años, pienso en